Hay algo que el cuerpo lleva años intentando decirte, y lo más probable es que lo hayas ignorado sin saber que lo estabas ignorando. Me lo dicen en consulta, con esa vergüenza pequeña de quien confiesa algo que cree que es debilidad. Doctor, como bien, pero siento el estómago pesado casi siempre, y no sé por qué. No es debilidad, es una señal, y esa señal no viene del estómago, viene del corazón. Hoy voy a hablarte de algo que parece muy simple, un grano que probablemente tienes en tu alacena o que has visto 100 veces en el supermercado sin prestarle atención real. Pero cuando entiendas el mecanismo que hay detrás de él, cuando comprendas exactamente qué hace adentro de tu cuerpo y por qué importa tanto después de los 50, vas a verlo con ojos completamente distintos. Ese grano es la avena, pero no cualquier avena y no del modo en que te enseñaron a consumirla. Estudié en Estados Unidos. Conviví con investigadores de los mejores centros de investigación cardiovascular del mundo. Y lo que aprendí, lo que esos años me confirmaron de forma inequívoca, es que la naturaleza puso en las plantas, en los granos simples, en los alimentos que están al alcance de cualquier persona, un poder que ningún laboratorio farmacéutico ha logrado reproducir completamente. Un poder real, medible, documentado en miles de estudios clínicos. Y entre todos los alimentos que he estudiado a lo largo de 4 décadas de práctica médica, la avena se destaca de manera extraordinaria cuando el tema es el corazón. Pero antes de explicarte por qué, necesito que entiendas algo sobre lo que le pasa a tu corazón con el paso de los años. Porque si no entiendes eso, el resto no va a tener el peso que merece. Si este canal todavía no forma parte de lo que ves regularmente, suscríbete ahora, no por el video de hoy, sino porque lo que el Dr. Mendoza trae aquí cada semana es lo que debería haberte explicado tu médico de cabecera, con tiempo, sin prisa, sin agenda farmacéutica. Eso no siempre sucede en la consulta, pero aquí sí. El corazón es un músculo. Como todo músculo, necesita combustible de calidad, oxigenación constante y un ambiente interno favorable para funcionar bien. El problema es que después de los 45, ese ambiente interno empieza a cambiar. El colesterol comienza a comportarse de forma diferente. La inflamación crónica silenciosa, y subrayo la palabra silenciosa, va instalándose sin que tú lo notes. Las arterias pierden elasticidad de manera gradual. La presión arterial sube, a veces por años, sin dar una sola señal clara. Todo eso ocurre despacio, sin dolor, sin aviso, y cuando el síntoma aparece, muchas veces ya pasó demasiado tiempo. Por eso siempre lo digo, la prevención no es lo que haces después de que el médico te asusta con un resultado de laboratorio. La prevención es lo que haces todos los días en el silencio de tu cocina, en la decisión de qué pones en tu plato. Y ahí es exactamente donde la avena entra. Cuando se consume de la manera correcta, la avena actúa sobre ese ambiente interno. Cambia las condiciones del juego antes de que el juego se complique. El mecanismo principal por el que la avena protege el corazón es a través de una fibra soluble llamada beta-glucano. Ese nombre puede sonar complicado, pero el efecto es simple de entender. El beta-glucano, cuando entra en contacto con el agua en tu intestino, forma algo parecido a un gel espeso. Ese gel actúa como una esponja, literalmente captura parte del colesterol LDL, el que llamamos colesterol malo, e impide que sea reabsorbido por el organismo. En lugar de volver al torrente sanguíneo y depositarse en las paredes de las arterias, ese colesterol es eliminado de forma natural.
Es como tener un filtro interno trabajando a tu favor cada vez que comes avella del modo correcto. Y no estoy hablando de teoría. Estudios publicados en el American Journal of Clinical Nutrition, una de las revistas científicas más rigurosas del mundo en nutrición, mostraron que el consumo regular de betaglucano de avena puede reducir los niveles de colesterol LDL hasta en un 15% en pocas semanas. Para muchas personas, esa reducción es suficiente para salir de la zona de riesgo, sin medicamento. Eso no significa que debas abandonar ningún tratamiento por tu cuenta. Eso significa que el alimento tiene un poder real, medible, probado científicamente, y que tienes que tomarlo en serio. Pero el betaglucano no actúa solo. La avena es un alimento completo. Contiene antioxidantes únicos llamados avenantramidas. Son exclusivos de este grano. No los vas a encontrar en esa concentración en ningún otro alimento. Y las avenantramidas tienen una función específica, importantísima. Reducen la inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Y sabes cuál es la base del proceso que lleva al infarto? ¿Y sabes cuál es la base del proceso que lleva al infarto? La inflamación. El infarto no ocurre de la nada. Es el resultado de un proceso inflamatorio crónico que va dañando las arterias a lo largo de años, acumulando placas, estrechando el espacio por donde pasa la sangre, hasta que un día ese espacio se cierra completamente. Las avenantramidas entran en ese proceso y lo interrumpen antes de que llegue al punto de no retorno. Quiero hacerte una pregunta ahora, y no quiero que la respondas para mí, quiero que la respondas para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tu digestión fue completamente silenciosa, sin hinchazón, sin gases por las tardes, sin esa pesadez después de comer que ya diste por sentada hace años? ¿Lo recuerdas? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Escríbelo en los comentarios, no para debatir con nadie, solo para hacer el ejercicio de decirlo. La avena también tiene un índice glucémico relativamente bajo para ser un carbohidrato. Eso significa que no provoca esos picos rápidos de azúcar en la sangre que exigen grandes cantidades de insulina. Y esos picos, sostenidos a lo largo del tiempo, contribuyen a la resistencia a la insulina, a la diabetes tipo 2 y en consecuencia al aumento del riesgo cardiovascular. Cuando sustituyes carbohidratos refinados por avena, estás haciendo un intercambio que beneficia no solo al corazón, sino al metabolismo completo. Ahora necesito hacer una pausa, porque sé que muchas personas llegan a los 50 o 60 años, ya con algunos diagnósticos encima: colesterol alto, presión elevada, quizás un prediabetes, y la sensación que viene con eso es pesada. Parece que el cuerpo está traicionando, parece que el tiempo pasó demasiado rápido y que ahora ya es tarde para cambiar algo. Necesito decirte, con toda la claridad que tengo después de 4 décadas de práctica, no es tarde. El cuerpo humano tiene una capacidad de regeneración que la medicina convencional todavía subestima. Las células se renuevan, las arterias responden a cambios en el ambiente interno. El corazón, siempre que le des lo que necesita, puede mejorar su función incluso después de los 60, de los 70 años. Lo he visto ocurrir incontables veces. La biología no se rinde contigo antes de que tú te rindas con ella. Y aquí es donde quiero ir más profundo, porque lo que acabas de escuchar sobre el colesterol y la inflamación es real e importante. Pero hay algo debajo de eso que casi nadie está mirando. Debajo del colesterol alto, debajo de la presión elevada, debajo de la fatiga que normalizaste, hay un sistema de comunicación que se fue deteriorando en silencio.
un eje que conecta dos órganos que la mayoría de las personas nunca asocia entre sí: el intestino y el corazón. En los últimos 15 años, la ciencia descubrió que el intestino y el corazón se comunican de forma mucho más intensa de lo que imaginábamos. Existe un eje real de comunicación entre el sistema digestivo y el sistema cardiovascular. Y ese eje está mediado por sustancias que las bacterias intestinales producen cuando fermentan las fibras que llegan hasta ellas. El betaglucano de la avena es alimento premium para las bacterias benéficas de tu intestino. Cuando esas bacterias fermentan el betaglucano, producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente uno llamado butirato, que tiene efecto antiinflamatorio sistémico, inclusive en las arterias coronarias. ¿Lo entiendes? Cuidar el intestino con avena es cuidar el corazón. Son dos caras de la misma moneda. La medicina del futuro, que ya llegó para quien está prestando atención, trata el cuerpo como un sistema integrado. No existe corazón separado del intestino. No existe intestino separado del estado inflamatorio general. Todo conversa, todo se influencia. Y cuando eliges un alimento como la avena, no estás haciendo solo una elección nutricional, estás eligiendo un patrón de funcionamiento para tu organismo entero, minuto a minuto, célula a célula. Si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento, porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos, el protocolo exacto, los tiempos, las combinaciones que potencian el efecto, es lo que cambia la diferencia entre saber algo y realmente transformar tu salud. No te vayas, ahora vamos a lo concreto, porque de nada sirve entender el mecanismo si no sabes exactamente cómo usarlo. La forma de la avena importa mucho, más de lo que crees. La avena instantánea, esa que se disuelve en segundos, que tiene sabor dulzón y viene en sobrecitos, pasó por un proceso de refinamiento que reduce significativamente su valor terapéutico. Todavía tiene algún beneficio, pero mucho menor. Si quieres el efecto protector real sobre el corazón, tienes que elegir avena en hojuelas gruesas o el salvado de avena, que es la capa externa del grano y donde se concentra la mayor parte del beta-glucano. La cantidad que los estudios identificaron como necesaria para producir efecto en el colesterol es de aproximadamente 3 gramos de beta-glucano por día. Eso equivale a unas 3 cucharadas soperas de salvado de avena o media taza de avena en hojuelas gruesas. No tiene que ser en una sola comida. Puedes dividirlo a lo largo del día, en el desayuno con fruta, en un yogur natural por la tarde, incorporado en sopas o batidos. Y aquí hay un detalle que muy pocos conocen y que hace una diferencia real. La avena hidratada antes de consumirla libera más betaglucano. Ponerla en remojo la noche anterior o mezclarla con líquido y dejarla reposar al menos 10 minutos potencia el efecto del gel en el intestino. Ese hábito simple puede aumentar considerablemente la eficiencia del proceso de captura del colesterol. No cuesta nada, solo requiere un poco de anticipación. Y ahora viene algo que te puede sorprender. Avena consumida junto con alimentos ricos en vitamina C, naranja, fresa, kiwi, acerola, guayaba, tiene su acción antioxidante amplificada. La vitamina C protege las avenantramidas de la oxidación durante la digestión. Eso significa que más de ese compuesto antiinflamatorio llega activo al lugar donde necesita actuar. No es coincidencia que el desayuno de avena con frutas sea una de las combinaciones más estudiadas en investigación cardiovascular en el mundo.
La naturaleza funciona en sinergia. Los alimentos se potencian cuando se combinan con inteligencia. Ahora bien, sé lo que muchos están pensando en este momento. Doctor, yo no soy fanático de la avena, la encuentro insípida. Y lo entiendo. El problema es que la mayoría de las personas nunca ha probado la avena preparada de un modo que respete el paladar. Avena cocida con leche y azúcar refinada puede ser de hecho poco inspiradora. Pero avena en hojuelas gruesas, mezclada con plátano aplastado, canela, una cucharada de miel pura y una porción de frutos rojos, eso es otra experiencia completamente distinta. Avena dejada en remojo durante la noche con leche vegetal o yogur natural, cubierta con nueces, semillas de chía y una capa de fruta fresca. Eso es un desayuno de altísimo nivel nutricional que cualquier persona puede aprender a amar. Es cuestión de hábito, es cuestión de cómo le presentas el alimento a tu cerebro. Y lo que es interesante desde el punto de vista neurológico, el cerebro aprende a querer lo que repites. Los primeros días pueden ser de adaptación, pero después de 2-3 semanas consumiendo avena regularmente, el cuerpo empieza a pedirla. Empieza a reconocer el patrón de saciedad y bienestar asociado a ese alimento. Eso es neuroplasticidad aplicada a la alimentación. Literalmente, reconfiguras las preferencias de tu cerebro con consistencia. Ahora quiero preguntarte algo diferente. ¿Por qué quieres tener un corazón sano? No me respondas a mí, respóndete a ti. Si necesitas escribirlo, escríbelo. Puedes dejarlo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta, ¿quién quieres seguir siendo? ¿Qué quieres todavía vivir? ¿Con quién quieres seguir estando? Es el verdadero combustible del cambio. El miedo es un motivador poderoso, pero es un motivador débil en el largo plazo. El miedo cansa, el miedo se agota, y cuando el miedo pasa, el hábito se va con él. Lo que sostiene un comportamiento saludable en el tiempo es el propósito, la claridad sobre lo que todavía quieres vivir. Cuando comes avena todos los días, no porque temas al infarto, sino porque quieres tener energía para caminar con tus hijos, para viajar, para despertar con disposición real, ahí el comportamiento se sostiene, ahí el cambio es permanente. Lo he visto a lo largo de 40 años de práctica médica. Los pacientes que más transforman su salud cardiovascular de manera duradera no son los que hacen grandes cambios de golpe, son los que construyen pequeños hábitos consistentes a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el desayuno con avena. Parece demasiado simple y quizás esa es exactamente la razón por la que la gente lo subestima. Seguimos buscando la solución compleja, el suplemento caro, el protocolo difícil, y la avena sigue ahí, tranquila, en el mercado más cercano a tu casa, esperando que le prestes atención real. Hay investigaciones muy interesantes con poblaciones que tienen las tasas más bajas de enfermedad cardiovascular en el mundo. Los investigadores de las llamadas zonas azules, las regiones del planeta donde las personas viven más y con mejor salud, encontraron algunos patrones comunes. Uno de ellos es el consumo regular de granos integrales. La avena aparece con frecuencia en las dietas de poblaciones longevas del norte de Europa y en algunas comunidades en los Estados Unidos, especialmente los adventistas del séptimo día en California, que son estudiados de forma exhaustiva por sus tasas extraordinariamente bajas de infarto y cáncer. No tienen ninguna fórmula mágica,
Tienen hábitos simples, consistentes y sostenidos durante décadas. Dejaron de tratar los síntomas, empezaron a cuidar la raíz. Y aquí necesito ser directo contigo. Hace un momento te hablé de inflamación silenciosa, colesterol fuera de control, presión que sube despacio. Y probablemente eso resonó porque lo reconociste en ti o en alguien cercano a ti. Pero ese cuadro, la inflamación crónica, el colesterol, la presión, no es solo sobre el corazón. Es la señal de un cuerpo que fue desconectándose, sistema por sistema, sin que nadie lo haya explicado como un todo. La avena es una herramienta extraordinaria, concreta, accesible, probada, pero es una parte de algo más grande que tiene que ver con religar ese sistema completo. Ese es exactamente el trabajo que hago con mis pacientes de más de 60 años. Y si sientes que tu cuerpo dejó de cooperar, que la memoria falla, que el cansancio es constante, que los remedios se acumulan, quiero que veas el enlace fijado en los comentarios, porque el problema nunca fueron los síntomas aislados, fue el sistema que nadie te enseñó a volver a encender. Si tienes a alguien en tu vida, una persona mayor de 60, un cónyuge, un hermano, un amigo cercano, que vive con esa pesadez después de comer que normalizó hace años, que tiene el colesterol un poco elevado desde hace tiempo, que le dicen que es el envejecimiento normal, envíale este video esta noche, no cuando tengas tiempo, esta noche, porque lo que no sabe puede estar costándole años de calidad de vida y tú tienes la información ahora mismo. Volvamos al protocolo, porque quiero que salgas de aquí con algo concreto que puedas hacer mañana a primera hora. La avena también tiene un efecto comprobado en la presión arterial. El beta-glucano estimula la producción de óxido nítrico en las paredes de los vasos sanguíneos. El óxido nítrico es una molécula que provoca relajamiento de las arterias. Les permite dilatarse levemente. Cuando las arterias se relajan, la presión del sangre dentro de ellas disminuye. Es un efecto natural, sin los efectos secundarios de los medicamentos antihipertensivos sintéticos. Claro que en casos de hipertensión establecida, el tratamiento médico no debe ser abandonado sin orientación profesional, pero como complemento, como prevención, como apoyo, la avena actúa de forma medible y consistente. Y hay otro aspecto que poco se discute, el impacto de la avena en el peso corporal y cómo eso se relaciona con la salud cardíaca. El exceso de peso, especialmente la grasa abdominal, es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares. No es solo estética. La grasa visceral, la que está alrededor de los órganos internos, es metabólicamente activa. Libera sustancias inflamatorias que agreden las arterias, interfieren en la sensibilidad a la insulina y aumentan el riesgo de infarto de forma directa. La avena, por ser rica en fibra y proteína, promueve una saciedad duradera. Cuando la comes en la mañana, llegas al almuerzo con menos hambre, comes menos, y a lo largo del tiempo ese patrón contribuye a la reducción del peso de forma natural y sostenible, sin dieta restrictiva, sin sufrimiento, solo con la inteligencia de elegir alimentos que trabajan a tu favor. Ahora bien, un momento. Sé que hasta aquí todo suena coherente, sé que el mecanismo tiene sentido y que el protocolo es claro, y quizás estás pensando, bien, empiezo mañana con la avena y eso es suficiente, pero hay algo que necesito decirte antes de que te vayas con esa idea.
La avena es extraordinaria y no es suficiente sola, porque el problema que estamos describiendo, la inflamación crónica, el colesterol que se desregula, las arterias que pierden elasticidad, no es solo un problema de un alimento que faltó, es el resultado de años de un entorno interno que se fue deteriorando, gradualmente, silenciosamente, y recuperar ese entorno requiere más que una sola pieza, requiere movimiento físico regular, no maratones, no gimnasio intensivo, sino movimiento constante adaptado a tu cuerpo. Requiere sueño de calidad y eso también tiene un protocolo. Requiere manejo del estrés crónico, que es uno de los factores más subestimados en la salud cardiovascular. Requiere hidratación adecuada y requiere una alimentación que priorice alimentos reales por encima de los ultraprocesados. La avena es uno de los instrumentos más accesibles, más estudiados y más eficientes dentro de ese sistema, pero es un instrumento, no el sistema completo. ¿Sigues con nosotros hasta el final del canal? Suscríbete ahora si todavía no lo hiciste, no por este video, sino porque tu salud en los próximos 10 años va a depender de lo que aprendas y apliques en los próximos meses. Y lo que el Dr. Mendoza entrega aquí cada semana, sin agenda farmacéutica y sin vaguedades, es exactamente ese aprendizaje. Voy a cerrar con algo que considero lo más importante de todo lo que hablamos hoy. No es el compuesto activo el que hace la diferencia a largo plazo, es el hábito, es la repetición diaria, es la decisión renovada cada mañana de poner en tu cuerpo lo que realmente lo nutre. Esa decisión, acumulada a lo largo de meses y años, es lo que separa a quien llega a los 70 años con energía, autonomía y claridad mental de quien llega limitado, dependiente, con una lista enorme de medicamentos y restricciones. Tienes el poder de influir profundamente en el rumbo de tu salud. Eso no es utopía. Eso es lo que los datos más robustos de la medicina preventiva muestran de forma inequívoca. Los pacientes que más consiguen transformar su salud cardiovascular de manera duradera, y lo he visto en 40 años de consulta, no son los que hacen grandes gestos heroicos una vez. Son los que construyen el hábito pequeño, concreto, repetido, el desayuno, el remojo de la noche anterior, la fruta con vitamina C, la constancia. Recuerda esa sensación con la que empezamos, esa pesadez después de comer que diste por normal, esa señal que el cuerpo llevaba años enviando sin que nadie le pusiera nombre. Ahora sabes lo que es, ahora sabes de dónde viene y sabes que no es inevitable. Esa incomodidad que ignoraste no era tu cuerpo fallando. Era tu cuerpo pidiendo algo que aún no le habías dado. Y la biología, cuando se le da lo que necesita, responde, siempre. El corazón que tienes hoy es el resultado de las decisiones que tomaste hasta aquí. El corazón que vas a tener en 10 años empieza a construirse mañana a primera hora, con una sola elección simple, que ya sabes cuál es. No te pierdas nuestro próximo video, porque hay una pregunta que se abre a partir de todo lo que hablamos hoy y que muy pocos médicos se atreven a hacer en consulta. ¿Cuánto de lo que llamamos envejecimiento normal es en realidad inflamación crónica acumulada que podría haberse interrumpido? La respuesta va a cambiar la forma en que entiendes cada síntoma que aceptaste como inevitable.